Hasta ahora la ley de enjuiciamiento criminal no impone la pena de paseillo, que yo sepa, ¿eh? Hasta ahora. No digo yo lo que pueda ocurrir en el futuro. O mejor dicho, dijo, todos somos iguales ante la ley, pero no todos somos iguales ante los medios de comunicación. Y eso es una verdad como un templo. Por lo tanto, si existe un garaje en la Audiencia de Palma, me parecerá estupendamente que la infanta entre por el garaje. Estamos empezando a trabajar en la preparación del interrogatorio de la infanta y no hay nada más que decir. Ya es trabajo ordinario en este como en tantos otros casos. No pasa nada de particular. No tengo ni idea. Si dependiera de mí, pues no, pero como no está en mi mano conseguirlo, pues no les puedo decir nada más. No, en principio no me consta que eso se vaya a plantear formalmente. Yo creo que es una cuestión que debe quedar al buen hacer de las autoridades competentes. ¿Es posible que la veamos bajando la rampa como el suyo y su marido? Si dependiera de mí no, pero como no depende de mí, pues tengo que aceptar lo que decida la autoridad correspondiente. Vous serez dans quelques semaines aux États-Unis reçu par le couple présidentiel américain. Alors, Monsieur le Président, la question, je vous la pose sans détour. Valérie Trierweiler est-elle toujours, aujourd'hui, Première Dame de France? Je vous remercie. Je comprends votre question. Et je suis sûr que vous comprendrez ma réponse. Chacun, dans sa vie personnelle, peut traverser des épreuves. C'est notre cas. Ce sont des moments douloureux. Mais j'ai un principe. C'est que les affaires privées se traitent en privé, dans une intimité respectueuse de chacun. Ce n'est donc ni le lieu, ni le moment de le faire. Mais si je ne répondrai à aucune question aujourd'hui sur ce sujet, je le ferai avant le rendez-vous que vous avez fixé. Y recogiendo un poco el sentir general y sobre todo yo creo que recogiendo ese espíritu y ese acuerdo conjunto de todos los grupos municipales, les podemos anunciar que desde luego hemos decidido paralizar esas obras, en estos momentos paralizar esas obras y abrir un grupo, crear un grupo de trabajo durante los próximos días que permita, con la participación de todos, que sea un foro, un lugar de encuentro donde podamos seguir con el diálogo, con la participación y que cada colectivo, cada asociación, cada formación política aporte sus sugerencias y en definitiva se pueda reflexionar sobre la actuación que se está realizando en estos momentos. Y el tiempo ahora es de nuestro ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert. Buen día hoy porque hemos felicitado a Cristiano para el premio, creo que lo ha merecido, todo el mundo madridista tiene que ser contento de esto, sobre todo él. Creo que a él le gustó mucho, ha trabajado mucho por esto. Al final estaba muy emocionado, muy contento. Hoy lo hemos felicitado, hemos hecho la foto y todo ha salido bien. A un Balón de Oro podemos pedir más.
No es fácil pedir más de Cristiano, porque pedir más de 69 goles en una temporada no es fácil, pero tengo el coraje de pedirlo, de marcar más.